Venezuela tiene, y los venezolanos y las venezolanas han tenido siempre la compañía, la presencia entrañable, la presencia cultural, identitaria en Bolívar. Ha reposado, ha descansado en el imaginario y en la simbología y en la referencia del Libertador. Es un fenómeno casi exclusivo de Venezuela. En pocos lugares del mundo un personaje es capaz de encarnar y de congregar el espíritu, la sensibilidad, la identidad de un pueblo. En Venezuela, desde el tiempo de la independencia, desde que se abre, que se plantea el proceso emancipador, desde que se declaran los primeros momentos de la independencia y el pueblo va a la batalla para conquistar su soberanía y su independencia, es Bolívar el que va a ir congregando, encarnando el proyecto político, pero también la identidad nacional. Es decir, Bolívar se convierte progresivamente en el punto donde pasado, presente y posibilidades futuras de un pueblo se produce. Eso lo tenemos desde el tiempo primero, y ese proceso y ese complejo de circunstancias y desafíos van a ir acompañando la construcción del proyecto nacional. Recordemos que durante la independencia van a comenzar a deslindarse los campos. Dos proyectos, la independencia, que tiene unanimidad en un primer momento hacia dónde debe ir con el tiempo, con el paso de la guerra y la radicalización de las posiciones, van a ir surgiendo en el seno de los independentistas. Se configuran dos perspectivas, dos proyectos que van a ir madurando. Esos dos proyectos, sobre esos dos proyectos, Bolívar está presente. Una vez muerto Bolívar, el proyecto popular de la independencia, el proyecto de la suma felicidad que en el año 19 dibuja Bolívar, que es el proyecto de una república radical, con una sociedad sin esclavos, de igualdad, de justicia social, de soberanía nacional, de soberanía popular. Ese proyecto que encarna el Libertador, una vez muerto Bolívar, va a ser puesto a un lado. Las oligarquías van a reivindicar y poner en marcha un proyecto que iba más bien a contrapelo de ese proyecto. Es un proyecto antibolivariano, en el sentido de que es un proyecto esclavista, desnacional, antipopular. En esa circunstancia, Bolívar va a estar puesto a un lado. Fue lo que se llamó el parricidio. Fue el asesinato simbólico del Libertador, que a partir de su muerte en 1830, y quizás empezó un poco antes, las oligarquías ponen en marcha. Es decir, poner a un lado al padre de la patria. Por eso la idea del parricidio. Esa es el nacimiento de la república, lleva el signo del parricidio de parte de las élites. Y un pueblo que queda huérfano de su referente simbólico, que progresivamente va a ir siendo, como lo hemos planteado, va a ir siendo cooptado por el imaginario cultural de las élites. ¿Sí? Desde 1830 hasta 1842, Bolívar, el cadáver de Bolívar está fuera de Venezuela. No puede regresar, porque hay un antibolivarianismo que ha tomado el poder político, que ha fraccionado la República de Bolívar. Colombia ha sido disuelta, Colombia la bolivariana ha sido disuelta. Los esclavos vuelven a ser esclavos, los campesinos sin tierra vuelven a ser campesinos sin tierra. La esperanza pareciera enterrarse. Allí, en ese momento, en ese tiempo, a partir de la muerte del Libertador, que se reagrupa el antibolivarianismo, Bolívar está fuera del discurso, de los afectos de las élites. En ese momento las élites comprenden, las oligarquías comprenden,
por la presión popular, por la presión de la opinión que se hace presente en todas las grandes ciudades de Venezuela, que es necesario, tenías dos opciones, o desplazar a Bolívar, el parricidio, o el camino más difícil, buscar una reconciliación con los elementos simbólicos que configuran el recuerdo de Bolívar para ponerlo al servicio del proyecto de las élites. Ese proceso, que es un proceso de reconciliación, expropiación simbólica con el Libertador, que se ocurre de manera sistemática a partir del año 42 con la repatriación de los restos del Libertador, va a ir dando el mejor resultado para las élites. Bolívar es, al ser centro de la identidad, las élites lo convierten en la sustancia fundamental, nutricia del proyecto antibolivariano. Pareciera una paradoja, pero es el gran logro cultural de las élites en ese entonces, haberse apropiado, haberle arrancado al pueblo de Venezuela, a los humildes, a las mayorías, el Bolívar entrañable, revolucionario, igualitario, popular. Ese Bolívar lo ponen a ellos en los palacios, en las oficinas, le comienzan a rendir ceremonias oficiales para legitimar un orden republicano, un orden que era republicano, pero era un orden antibolivariano. Entonces pareciera, ¿verdad?, una contradicción, pero no, es la dialéctica de la historia, es la dinámica de la historia, y Bolívar entonces comienza a expresar, a partir de la manipulación brutal de su memoria, comienza a expresar nítidamente, ¿verdad?, el proyecto de las élites de manera contradictoria. Y un pueblo que lucha por reivindicar lo que está allí, lleva a Bolívar en el corazón. Bolívar persiste, pervive en el corazón de los humildes. El gran logro cultural de las élites en el siglo XIX fue haberse apropiado de Bolívar, de los símbolos, haber renunciado a su rechazo a Bolívar y haber tenido la suficiente inteligencia para sus fines de manipular la representación de ese pasado y convertir a Bolívar en la referencia histórica que sustenta la república oligárquica que nace a partir de 1830. Ya lo habíamos dicho. Carrera Damas, el historiador Carrera Damas, a finales de los años 60, hace una contribución para comprender este fenómeno, y él escribe el libro famoso de él que se llama El culto a Bolívar, donde él reconstruye el proceso, estudiando textos del pensamiento de esa época, cómo el culto a Bolívar pasa de ser un culto del pueblo, el culto popular, la devoción popular por el Libertador, y a partir de una manipulación se convierte en un culto para el pueblo, es decir, cooptan y ya no es del pueblo, sino es servido al pueblo para el consumo del pueblo, pero para usufructo de las élites. Y en el libro El siglo de la pólvora yo planteo que hay una tercera fase que Carrera Damas no menciona, pero que podría mencionarse, a un culto contra el pueblo, un culto del pueblo, un culto para el pueblo, a un culto contra el pueblo, porque cuando vemos las consecuencias y el impacto y la proyección y las consecuencias que tiene en el pueblo y en la sociedad venezolana este fenómeno de cooptación y de secuestro simbólico, de rapto simbólico de Bolívar, las consecuencias permiten caracterizar que no fue solo para servirlo a la mesa del pueblo, sino contra ese pueblo, porque iba en efecto contrariado, iba a contracorriente de los intereses fundamentales de las mayorías de este país. Por eso, entonces, hay un fenómeno que vale la pena tener presente para comprender lo que somos hoy los venezolanos. Ese fenómeno, ese proceso del cual hemos venido conversando, no es lineal, tiene altibajos, tiene etapas, paso por etapas. Hay una primera etapa que es muy
todavía incierta. Las élites van avanzando en este proceso de rapto, ¿no? De haber cooptado la figura y los referentes culturales bolivarianos, pero no hay unanimidad. Todavía hay regiones, por ejemplo, donde puede haber un héroe regional local que todavía figura disputándole el predominio al Libertador. Hay todavía hechos históricos que se sobreponen a los que pareciera en esa lectura oligárquica de nuestra historia ser los fundamentales. Esa primera etapa, que yo llamo la memoria bárbara, porque bárbara en el sentido de que todavía corresponde a un estado del desarrollo del proyecto capitalista, del Estado, la formación del Estado Nacional todavía con resabios coloniales, desestructurada. Eso va a ocupar los primeros 40 años de la República. Cuando justamente el Estado Nacional tiene la capacidad suficiente, tiene la fortaleza, desarrolla sus estructuras, logra cierta estabilidad política, en ese momento también va a ocurrir un proceso de lo que fue el modelo civilizatorio que encarna Guzmán Blanco, el autócrata civilizador o el ilustre americano, dependiendo de la posición que se tenga. Ese fenómeno de las últimas 3 décadas del siglo XIX, de 1870 en adelante, el proyecto orden progresista, orden y progreso del positivismo, ¿no?, de esta etapa de la historia nuestra, va entonces a amarrar con mucho más nitidez, va a figurar la silueta de una unanimidad en relación al ícono Bolívar. El proceso de eficiencia del ícono de Bolívar para la clase dominante se mejora, se amplía. Bolívar se convierte en una herramienta, como una presencia que lubrica la vida colectiva y lubrica y le da funcionalidad al poder a través, eso lo hace, a través de un conjunto de decisiones, de mensajes, íconos, símbolos, celebraciones, ceremonias que se van a desplegar durante esa época. Son las políticas de memoria. ¿Qué son las políticas de memoria? Así como hay políticas económicas, políticas educativas, políticas sociales, hay también políticas en relación a la memoria, parte de las políticas culturales. El Estado hace acciones, erige monumentos, crea el Panteón Nacional, lleva los restos de los héroes al Panteón Nacional. Todo eso es un Estado que se ocupa de la memoria de esa sociedad, de sus ciudadanos. Esa memoria colectiva va a ser intervenida entonces de manera sistemática por un Estado cada vez más fuerte y una clase dominante cada vez más segura y que tiene un proyecto cada día más definido, el proyecto nacional de la clase dominante en marcha. Todas las ceremonias vinculadas con el Libertador, la erección de la estatua de Bolívar y las estatuas en las plazas Bolívar, las ceremonias de las fiestas patrias, el 28 de octubre, Día de San Simón, las festividades allí son momentos extraordinarios en que el Estado, que despliega todo su poderío, convoca, construye, difunde mensajes que van a ir progresivamente constituyéndose en el gran imaginario nacional. La hegemonía, ¿verdad?, de la memoria de las élites se impone y, ¿verdad?, se arropa la sociedad toda. Es un proceso que es muy importante conocerlo y tener conciencia porque inaugura una etapa que nos va a llevar hasta hoy. Importante, yo mencionaba hace un rato que habían surgido 2 proyectos. Venezuela tiene como república, bueno, como pueblo tenemos 15.000 años de historia.
como República de Venezuela tenemos 2 siglos de existencia, el bicentenario, ¿verdad? Ese nacimiento nuestro, que fue un nacimiento complejo, porque fue un nacimiento, nacemos a la vida independiente como resultado de una decisión de ser libres que conlleva una guerra larga, costosa, difícil, cruenta. Es un proceso que provoca a la vez la ruptura con el nexo colonial. Es decir, rompemos la vinculación con España política. Eso por una parte. Pero no solo eso, es decir, es el de declararse independiente, sino que a la vez rompemos con la monarquía. Es decir, somos independientes de España, pero no somos independientes para ser otra monarquía, sino somos independientes para ser una república. Ha podido ser declararnos independientes y seguir bajo una estructura monárquica. Lo hizo Brasil, México en algún momento. Pero no, fue un nacimiento doblemente importante en el sentido de que somos independientes y somos república, pero a la vez nacen en esas circunstancias 2 proyectos históricos, al menos los grandes, podemos agruparlos, 2 grandes proyectos históricos. El proyecto histórico de la burguesía, que nace entonces y que termina apropiándose del resultado de la independencia y termina instaurando en Venezuela un orden y una estructura de poder en la que ellos predominan, y el proyecto histórico popular del pueblo de Venezuela, que también está presente durante la independencia, que se enfrentan durante la independencia, las traiciones a Bolívar, la disolución de Colombia, las presiones por mantener la esclavitud, resultado dentro de los propios independentistas. Son los 2 proyectos enfrentados. Esos 2 proyectos van a seguir enfrentándose a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, y siguen enfrentados hoy. A partir de 1830, los defensores de ese proyecto oligárquico, clasista, excluyente, desnacional, toman el poder político. La Cuarta República, que arranca en 1830 y se va a prolongar por 167, 168 años bajo el control político, hasta la llegada y el triunfo del comandante Chávez en 1998, en diciembre, y sobre todo con la Constitución de 1999, cuando por primera vez en la historia el proyecto popular toma el poder, asume el control político. Es el proyecto nacional Simón Bolívar, que lo tenemos hoy. Están los 2 enfrentados. Ese proyecto popular de la independencia reivindica, tiene en el centro, por eso se llama Proyecto Nacional Simón Bolívar, porque nace como consecuencia de la acción histórica e el ideario de Bolívar. Por eso está presente y es reivindicado y es disputado el símbolo Bolívar con el otro proyecto histórico, que está presente hoy. Los 2 proyectos históricos viven hoy, con la diferencia que hoy el proyecto histórico del pueblo, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, está en marcha hoy en Venezuela y controla las estructuras del poder político. Cuando uno piensa en ese proyecto, el proyecto bolivariano, ese proyecto está encarnado, está expresado, y yo invito a leerlo. Está dibujado nítidamente por Bolívar en Angostura, en 1819, el discurso de Angostura. En el discurso de Angostura, si había alguna duda de cuál era el proyecto del Libertador, Bolívar allí lo deja, ya lo da por descontado. Ese es el testimonio de un proyecto cultural, político, económico, social, un proyecto nacional, el proyecto nacional Simón Bolívar. Ahí está dibujado
y está caracterizada la forma y la razón de ese proyecto. Yo creo que todos hemos coincidido en llamarlo la suma felicidad. Lo dice el Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Ahí está el concepto del horizonte utópico del proyecto nacional Simón Bolívar. Ese proyecto es básicamente el planteamiento de que no hay un valor que esté por encima del interés de la mayoría. Es la felicidad posible en la mayor cuantía posible para la mayor cantidad de seres humanos posible. Cuando Bolívar habla en el discurso de Angostura, habla de la igualdad, ese es uno de los rasgos. La igualdad establecida y practicada, lo dice así el Libertador, establecida en la ley y practicada, hecha realidad en la sociedad. Es el socialismo. No se llamaba así en la época, pero está abocetado como principio de organización de la vida. Es la defensa de la soberanía como un principio no renunciable. El otro proyecto es capaz de transar cuotas de independencia, cuotas de soberanía por cualquier otra razón. El proyecto de Bolívar no transa, no lo hizo en ningún momento. Era un principio que se respetaba en toda su integridad. Entonces es la igualdad, es la soberanía y es otro principio importante que es la soberanía popular, es decir, la voluntad general, la voluntad colectiva del pueblo capaz de darse el gobierno y de construir la sociedad. Ese proyecto, ¿verdad?, que encarna el Libertador, está en el corazón del pueblo venezolano como esperanza, como horizonte utópico, como motor que hace que se mueva. Por eso el 4 de febrero, cuando el comandante Chávez lleva adelante y dirige y protagoniza la rebelión militar, cívico-militar del 4 de febrero, y en esa aparición pública de unos segundos, él menciona y dice que es un movimiento bolivariano y que menciona la condición de bolivariano de ese movimiento en dos ocasiones. En ese momento Chávez cumple la función de restituir el imaginario y el símbolo Bolívar a la causa popular. Hace del Libertador, de su ejemplo, de su referencia, de su símbolo, lo convierte en segundos, vuelve a ponerlo del lado del pueblo. Por eso el 4F es también una gran revolución cultural, porque si fue un gran logro cultural la expropiación que las élites hacen de Bolívar y se lo llevan para su proyecto, es también una gran hazaña cultural del comandante Chávez el haber restituido a Bolívar para la causa popular y para el proyecto que lleva además su nombre. Por eso, ¿verdad?, el principio, la importancia, la relevancia de la presencia de Bolívar como guía, inspiración. Por eso el árbol de las tres raíces, por eso todo lo que Bolívar encarna como esperanza de un pueblo, ¿no? Bueno, el siglo del pueblo, apropiado de la democracia, del voto. Estamos empeñados en que sea el siglo de la democracia profunda, protagónica, participativa. Hasta ahora se ha cumplido una idea, el siglo del voto. Nunca antes habíamos votado tanto los venezolanos en tan poco tiempo, por tantas causas y razones, en diversos momentos, a veces todos los años, incluso a veces varias veces en un año. En el siglo XIX y parte del XX no fue así, ¿no? Fueron los tiempos de la pólvora que mata,
la guerra, el horror, el asesinato, el miedo, la persecución. También fue un siglo de la pólvora, y ahí refiero al libro. El siglo XIX fue un siglo de muchísimos enfrentamientos, de muchísimas guerras internas, y también en la proliferación de ceremonias cívicas, patrióticas, religiosas, sociales, donde la pólvora, los fuegos artificiales, formaban parte de los momentos festivos. Proliferaron las guerras, y proliferó también las festividades. Por eso el siglo de la pólvora, el olor de la pólvora, que se hizo un olor familiar al pueblo de Venezuela. Nosotros estamos empeñados en que si va a oler a pólvora en este siglo, sea un olor a la pólvora festiva, y que la guerra desaparezca y la muerte desaparezca de nuestra historia.